Cynthia Ross no me pidió que me sentara. Esperó hasta que ya estaba dentro de la sala de recursos humanos con paredes de cristal, luego me pasó una carta de 2 páginas y me dijo que tenía 10 minutos para recoger mis pertenencias y salir del edificio. Un guardia de seguridad estaba de pie junto a la puerta con las manos cruzadas. Detrás de ella, Wallace Trent, director de operaciones de Vertex Solutions, estaba apoyado en la pared como si hubiera venido a ver desaparecer un pequeño problema. A las 9:24, mi acceso estaría completamente cerrado, dijo Cynthia. Me dijo que no contactara con el personal ni con los clientes durante la salida. Miré la carta, luego el reloj de pared sobre el hombro de esa mujer. Eran las 9:14. Me llamo Jonathan Dance. Tengo 48 años y trabajé 15 años en Vertex como director de cumplimiento de sistemas. Ese cargo sonaba aburrido para la gente a la que le gustaban las presentaciones brillantes y las promesas rápidas. En la práctica, significaba que yo era la persona responsable de asegurar que nuestros clientes más importantes del sector salud fueran alertados cuando surgía un riesgo operativo grave. También gestionaba el proceso que mantenía informados a nuestra junta directiva, a los asesores externos y a la aseguradora cibernética durante fallos importantes en los controles. Wallace siempre había llamado a ese trabajo una carga administrativa. Esa mañana, lo llamó algo peor. Dijo que mi puesto se había convertido en un gasto innecesario y que estaban avanzando hacia un modelo operativo más eficiente. Pasé la primera página de la carta. Decía que mi puesto había sido eliminado como parte de una reestructuración. Pregunté qué pasaría con mis responsabilidades. Wallace esbozó una leve sonrisa y dijo que ya estaba resuelto. Julian Bates las asumiría. Julian llevaba 6 semanas en Vertex. Nunca había liderado una revisión importante de una interrupción del servicio. Nunca había aprobado un plan de continuidad para un cliente. Nunca se había sentado frente a un ejecutivo de un hospital para explicarle por qué un lanzamiento fallido había puesto en riesgo los sistemas de programación de pacientes. Pero Julian se reía de los chistes de Wallace, estaba de acuerdo con cada plazo y llamaba a las revisiones de control papeleo. Cynthia golpeó la carta y dijo, los detalles de mi indemnización estaban en la segunda página. No tomé el bolígrafo que había dejado junto a ella. La sonrisa de Wallace se desvaneció. Me dijo que debía entender que no era algo personal. Había oído a ejecutivos decir eso antes de hacer algo profundamente personal. Durante 15 años, había solucionado fallos que nadie quería que se asociaran a su nombre. Había trabajado noches, fines de semana, almuerzos interrumpidos, llamadas de clientes enfadados y revisiones de la junta directiva. 3 días antes le había advertido a Wallace que no firmaría un informe de preparación que contuviera información falsa. Ahora, me despedían antes de que ese informe llegara a la revisión final del comprador. Sentí la rabia. Llegó rápido y caliente, pero no se la entregué. Doblé la carta, la guardé en mi bolso y me levanté muy despacio. Wallace preguntó si eso era todo, con una expresión casi de decepción. Había esperado una súplica. Había esperado una reacción. En cambio, caminé hacia mi oficina con el guardia de seguridad detrás de mí. Mi personal ya había sido convocado a una reunión. Mi pantalla estaba en negro. Mi teléfono de la empresa no tenía señal. Habían desactivado mi acceso exactamente a las 9:14, antes incluso de que saliera de la sala de recursos humanos. Tomé mi abrigo, una fotografía enmarcada de mi padre y la pequeña libreta donde guardaba recordatorios personales. Dejé todo lo demás intacto. A las 9:22, entré en el pasillo ejecutivo. A través del cristal, vi a Wallace hablando con Cynthia. Parecía relajado de nuevo. Entonces, a las 9:23, el teléfono del escritorio del director ejecutivo empezó a sonar. El director ejecutivo era un hombre llamado Richard Dance, sin parentesco conmigo, aunque compartíamos apellido. En realidad, llamémosle Richard Hell para evitar confusiones. La oficina de Richard Hell estaba a 6 metros de la sala de recursos humanos. Contestó. Antes de terminar la primera llamada, su segunda línea parpadeó. Entonces su teléfono móvil empezó a vibrar sobre el escritorio.
El portátil de Cynthia se iluminó con 3 mensajes nuevos. Una llamada era de un asesor externo. Otra, del presidente del comité de auditoría del consejo. Wallace entró en la oficina de Rachel sin llamar. No pude oírlo todo a través del cristal, pero oí a Rachel preguntar sobre un asunto clave. Wallace se detuvo. Su expresión cambió antes que la mía. En ese momento comprendió que ya no se trataba de una decisión de recursos humanos. Las llamadas no eran favores que yo hubiera concertado. No eran amenazas. Eran notificaciones automáticas exigidas por los propios contratos de Vertex cuando el responsable de continuidad designado era destituido sin una transición aprobada. Cynthia me había dado 10 minutos para desaparecer. 9 minutos después, las personas más poderosas de la empresa preguntaban quién lo había autorizado. Las puertas del ascensor se cerraron antes de que mis manos comenzaran a temblar. Seguí las reglas de siempre: hablar con voz firme, llevarme solo mis pertenencias personales, no tocar los archivos de la empresa y no darles nada que puedan usar después. Pero cuando llegué al vestíbulo, la verdad me golpeó. 15 años habían terminado en 10 minutos. Crucé las puertas giratorias cargando una caja de cartón que contenía menos de una hora de mi vida. Afuera, la mañana era brillante y fría. Los empleados cruzaban la plaza con tazas de café y credenciales de seguridad, dirigiéndose al edificio que yo había ayudado a proteger. A través de 2 lanzamientos fallidos de clientes, un susto de ransomware y más fines de semana de emergencia de los que podía recordar. Me senté en un banco de piedra cerca del estacionamiento y coloqué la caja a mi lado. Fue entonces cuando mi teléfono comenzó a llenarse de mensajes. El primero era de un gerente de proyecto que había trabajado conmigo durante 7 años. Me preguntó qué había pasado y me envió una captura de pantalla de un anuncio de Wallace. El mensaje describía mi salida como parte de un cambio planificado para mejorar la velocidad y reducir la duplicación de tareas. Indicaba que Julian Betts asumiría todas las responsabilidades de garantía y continuidad del cliente sin interrupción. Sin interrupción. Julian no había completado la certificación necesaria para aprobar un plan de continuidad. Desconocía la cadena de liberación de emergencia. Nunca había sido presentado a los equipos legales de nuestros clientes protegidos. Sin embargo, Wallace le había dicho a la empresa que la transferencia se había completado. Mi puesto no había sido eliminado. Simplemente le habían cambiado el nombre, lo habían elevado y se lo habían entregado a un hombre que Wallace podía controlar. Wallace no solo quería que me fuera. Quería mi trabajo sin mis objeciones. Quería que mi credibilidad estuviera ligada a informes que jamás aprobaría. 3 días antes, me había llamado a su oficina y había puesto sobre la mesa el informe de preparación para la adquisición. Vertex se preparaba para ser vendida por $400 millones. Antes de que el comprador siguiera adelante, los directivos debían certificar que nuestros sistemas eran estables y que se habían revelado los principales riesgos de nuestros clientes. El informe que Wallace quería que firmara decía que no había deficiencias importantes en los controles. Eso era falso. 2 pruebas de recuperación ante desastres estaban incompletas y 3 aprobaciones tenían fechas anteriores a las reuniones de revisión. Me negué a firmar. Ahora, la trampa estaba tendida. Me negué a firmar porque el informe no era preciso. Wallace me miró fijamente, afirmando que no me pedía una opinión legal, sino mi firma. Alegó que proteger a la empresa significaba comprender el objetivo general y decirle al comprador lo que necesitaba oír. Apretó la mandíbula cuando me negué. A la mañana siguiente, Cynthia me pidió que simplificara mis inquietudes, y nuevamente me negué. Entonces envié una objeción formal a través del portal protegido de la junta directiva y con copia al abogado externo, tal como lo exigía nuestra política de gobernanza. 3 días después, me encontré sosteniendo una caja de cartón en el frío aire de la mañana. Mi teléfono sonó. Era Richard Hale. Vi su nombre aparecer en la pantalla y dejé la llamada sin contestar. Volvió a llamar 30 segundos después, pero no estaba listo para hablar mientras la ira aún me dominaba. Antes de que pudiera devolverle la llamada, apareció otro número. Lo reconocí de inmediato. Era Adeline Vance. Un momento,
no debería usar Vance. Llamemos a esa mujer Adeline Cross, asesora legal de Apex Healthcare, el cliente más importante de Vertex. Contesté y Evelyn habló con voz cortante. Exigía una respuesta clara de mi parte. ¿Renuncié? Miré hacia la torre de cristal de Vertex. Le dije, no, me despidieron esa mañana sin transición. Evelyn guardó silencio un momento antes de preguntar si Vertex había designado un sucesor certificado. Respondí que no, al menos que yo supiera. Su voz se tornó repentinamente formal al agradecerme, indicando que actuarían bajo los términos de continuidad de su acuerdo. Sabía exactamente lo que eso significaba. Apex Healthcare podía suspender los pagos y congelar los cambios de software de alto riesgo hasta que Vertex demostrara que había un funcionario cualificado en funciones. Wallace me había despedido para encubrir una advertencia. En cambio, la había convertido en un asunto contractual que ningún comunicado interno podía ocultar. La llamada con Evelyn terminó, pero su impacto perduró. Apex Healthcare no era un cliente cualquiera. Era la cuenta más importante de Vertex, y su contrato había contribuido a dar forma al sistema de control que Wallace acababa de ignorar. 7 años antes, Vertex había sufrido una interrupción importante durante una actualización de software. Las herramientas de programación de hospitales estuvieron inactivas durante casi 4 horas. Las clínicas no podían confirmar las citas. Las líneas de soporte se saturaron más rápido de lo que nuestros equipos podían atenderlas. El fallo no perjudicó a los pacientes, pero estuvo a punto de hacerlo, lo que generó gran preocupación. Posteriormente, la junta directiva ordenó una revisión exhaustiva, que dio como resultado un nuevo marco de continuidad. Un responsable capacitado debía verificar los planes de emergencia, aprobar las liberaciones de alto riesgo y asegurarse de que los clientes recibieran una notificación veraz cuando ocurriera algo grave. Ese responsable era yo. Mi nombre no figuraba en esos acuerdos porque exigía poder. Los clientes lo pedían. Querían a una persona que no pudiera ser apartada cuando los ejecutivos se pusieran nerviosos ante las malas noticias. Con el tiempo, 4 clientes importantes añadieron la misma protección a sus contratos. Wallace había asistido a la reunión de renovación donde Apex exigió dicha protección, pero se marchó antes de que se revisaran los anexos del contrato. Le gustaron las partes sobre ingresos, crecimiento y anuncios. No se quedó a leer las páginas que explicaban qué sucedía cuando las promesas no se cumplían. Me quedé. Recordé a Evelyn preguntando quién podía decirles la verdad cuando decir la verdad se volviera costoso. Nadie en la sala había respondido hasta que Richard me señaló. Ese momento nunca se sintió como una recompensa. Se sintió como un deber. Sabía que los clientes no ponían mi nombre en un contrato porque me admiraran. Lo hacían porque los sistemas requieren una persona que pueda ser responsabilizada. El lenguaje era simple. Si el responsable de continuidad designado se iba sin 30 días de transición, Vertex tenía que tratarlo como un evento de continuidad de persona clave. Eso significaba que varias cosas sucedían a la vez. Había que notificar a los clientes. Había que informar al asesor legal externo. La aseguradora cibernética tenía que revisar el cambio. El comité de auditoría de la Junta tenía que confirmar que había un reemplazo calificado listo. Hasta entonces, los clientes podían congelar los cambios de software riesgosos. Algunos podían retrasar los pagos. La aseguradora podía cuestionar si Vertex seguía cumpliendo con los requisitos para la cobertura total. Ninguna de esas acciones dependía de que yo hiciera una llamada. Los avisos comenzaron porque la tecnología de la información deshabilitó mi cuenta. El sistema de identidad de Vertex estaba vinculado al registro de continuidad. Cuando mi acceso desapareció sin que se registrara la transferencia, el sistema marcó el evento y envió las alertas necesarias. Por eso, el teléfono de Rachel empezó a sonar 9 minutos después de que Cynthia me diera 10 minutos para irme. Wallace había asumido que estaba eliminando a una persona. En realidad, había eliminado un punto de control que supervisaban la junta directiva, los clientes y la aseguradora, y ese fue solo el primer problema. Vertex estaba en medio de una importante adquisición.
Un comprador se preparaba para adquirir la empresa por $400 millones. Durante ese proceso, Vertex había hecho varias promesas por escrito, que no habría una salida no revelada de un alto directivo, que no habría habido preocupaciones abiertas sobre represalias y que no se le habría ocultado al comprador ningún riesgo importante con los clientes. Mi objeción formal ya había planteado una pregunta, mi despido repentino, dos más. También era una norma del consejo que Wallace o bien pasó por alto o decidió ignorar. Durante un proceso de venta activo, ningún directivo con control significativo podía ser destituido sin la aprobación del comité de auditoría. La norma existía porque un cambio ejecutivo descuidado podía afectar la decisión del comprador. Wallace tenía amplia autoridad para reestructurar departamentos. Probablemente ese era el poder que creía que lo protegía. Pero la amplia autoridad no anulaba una norma específica del Consejo. Nunca había solicitado la aprobación del comité de auditoría. Ni siquiera le había dicho a Richard que yo figuraba en los contratos con los clientes. Mientras estaba sentado fuera del edificio, comprendí algo que me ayudó a enfocar mi ira. Yo no era dueño del software de Vertex. No podía presionar un botón y cerrar la empresa. No tenía contraseña secreta ni truco legal mágico. Mi influencia era mayor. La junta directiva tenía derechos. Los clientes tenían derechos. La aseguradora tenía derechos. El comprador tenía derechos. Wallace no podía anular ninguno de ellos con un correo electrónico interno. Ahora tenía dos opciones. Podía admitir que había destituido a un funcionario protegido sin autorización y empezar a enmendar el error. O podía mentir, afirmar que la transición era válida y crear pruebas de que el error había sido deliberado. Conociendo a Wallace, ya sospechaba qué opción elegiría. No llamé a ningún periodista. No publiqué ningún mensaje dramático en Internet. No contacté a mis antiguos compañeros de trabajo para pedirles que tomaran partido. Llamé a mi abogada. Llamé a Claire Morgan, abogada especializada en derecho laboral y gobernanza corporativa, que ya había llevado casos de represalias ejecutivas. Nos habíamos conocido 2 años antes durante una conferencia sobre cumplimiento normativo, y confiaba en ella porque nunca confundía la ira con la estrategia. Contestó al segundo timbrazo y preguntó qué había sucedido. Le conté todo en orden, el informe de preparación falso, mi negativa a firmar, la petición de Cynthia de que suavizara las conclusiones, la notificación confidencial que envié a la junta directiva, el despido, las alertas automáticas y, finalmente, la llamada de Apex Healthcare. Cuando terminé, Claire guardó silencio durante varios segundos. Su primera instrucción fue clara, no tomar nada que pertenezca a Vertex. Nada de descargas, ni archivos de clientes, ni correos electrónicos privados reenviados a mi propia dirección. Me dijo que mi ventaja era que había seguido las reglas, y que no debía perjudicarla por estar enfadada. Sus palabras confirmaron lo que ya sabía. Si Wallace quería describirme como un ex empleado resentido, no podría ofrecerle nada que hiciera creíble su historia. Volví a casa y coloqué la carta de despido sobre la mesa del comedor. Junto a ella, coloqué los registros que legalmente tenía derecho a conservar, evaluaciones de desempeño, cartas de compensación y copias de informes formales que me habían enviado a mi domicilio particular mediante los procedimientos autorizados. Por un momento, me quedé en la cocina asimilando la pérdida. Mi credencial de la empresa seguía en el bolsillo de mi abrigo, aunque no abría nada. Quería llamar a alguien y expresar lo injusto que me parecía. En cambio, preparé café, abrí una libreta y anoté la primera fecha. Claire se unió a mí por videollamada. Juntas, reconstruimos la cronología. 3 semanas antes, Wallace había empezado a presionar para que se aprobara más rápidamente el informe de preparación para la adquisición. 10 días antes, había encontrado pruebas de desastre incompletas y cifras de servicio que no coincidían con los resultados brutos. 4 días antes, Cynthia me había pedido que eliminara la frase brecha de control de materiales. 3 días antes, me había negado a firmar. Ese mismo día, había enviado mi objeción protegida a través del portal de la Junta. Luego llegó la oferta de trabajo para el puesto de Julian, los cambios repentinos en mis permisos de sistema y la reunión en la que Cynthia me dio 10 minutos.
Claire analizó las fechas. Observó que esto no demostraba represalias por sí solo, pero era un patrón que valía la pena conservar. Esa distinción era importante. No estábamos escribiendo una historia llena de ira. Estábamos creando un registro. Utilizando el proceso protegido que figura en la política de gobernanza de Vertex, envié una breve notificación a Margaret Price, la presidenta del comité de auditoría. Le escribí que mi despido parecía estar relacionado con una objeción formal de control. Le pedí que conservara los correos electrónicos, borradores, registros de acceso y documentos de aprobación pertinentes. No acusé a Wallace de fraude. No exigí su despido. Le pedí a Margaret que comparara las fechas y siguiera las pruebas. Claire leyó el mensaje 2 veces antes de permitirme enviarlo, recordándome que la moderación era útil. Que sean ellos los que se dejen llevar por las emociones. A la 1:17 de la tarde, Cynthia me envió por correo electrónico un acuerdo de indemnización. El pago era generoso. Incluía 6 meses de salario, cobertura médica y una referencia neutral. Entonces Claire llegó a las últimas páginas. El acuerdo me obligaba a confirmar que había renunciado voluntariamente. Me obligaba a renunciar a cualquier posible reclamación. También me prohibía hablar con clientes, el comprador, los reguladores o los miembros del consejo a menos que Vertex diera permiso por escrito. Querían dinero para cambiar el registro. Querían mi firma bajo su versión de los hechos. La oferta expiró a las 5 de ese mismo día. La rechazamos a las 2:03 después. La respuesta de Claire contenía solo 4 frases. Decía que yo no había renunciado, que no firmaría una declaración inexacta, que todos los registros debían conservarse y que cualquier explicación futura de mi despido debía compartirse por escrito con el comité de auditoría. Esa última petición era la más importante. Las llamadas aumentaban. Los clientes querían respuestas. Richard quería saber quién había aprobado mi despido. Wallace tendría que dar explicaciones. Podía admitir que no se había producido una transición válida, o podía afirmar que sí. A las 4:46, Margaret confirmó que el comité de auditoría comenzaría una revisión urgente de documentos a la mañana siguiente. Cerré mi portátil y miré el acuerdo de indemnización sin firmar. Wallace quería mi silencio. En cambio, estaba a punto de plasmar su propia versión por escrito, y una vez que lo hiciera, no podría fingir que las fechas significaban otra cosa. A la mañana siguiente, Wallace tomó la peor decisión posible. Decidió mostrarse seguro de sí mismo. A las 8:12, envió un mensaje a toda la empresa indicando que mis responsabilidades se habían transferido de forma completa y sin contratiempos a Julian Bates. Calificó las alertas de los clientes como una respuesta técnica rutinaria y prometió que las operaciones normales continuarían sin demora. Un antiguo colega me reenvió el mensaje con una sola frase, señalando que Wallace actuaba como si nada hubiera pasado. Lo leí 2 veces. Wallace no intentaba resolver el problema, sino crear un registro que indicara que nunca había existido. Richard lo llamó a la oficina ejecutiva antes de las 9. Más tarde supe que Wallace describió la preocupación de Apex como una reacción exagerada a una cláusula contractual obsoleta. Le dijo a Richard que necesitaban más tranquilidad, no pánico, y pidió hasta el final del día. Esa seguridad funcionó con quienes desconocían los contratos, pero no con los abogados que los leían. Ese debería haber sido el momento en que Wallace admitiera que la transición no se había completado. En cambio, le dijo al personal legal de Vertex que preparara un memorando de delegación nombrando a Julian como mi reemplazo. El memorando tenía la fecha del día anterior a mi despido. En papel, parecía que Julian había sido nombrado antes de que me quitaran el acceso. Pero los documentos digitales tienen historial. El sistema mostraba que el archivo se había creado a las 11:38 de la mañana, más de 2 horas después de que Wallace les hubiera dicho a Richard y a la empresa que la transferencia ya estaba completa. El memorando tenía otros problemas. Julian no había firmado la declaración de capacitación requerida. Ningún revisor calificado lo había aprobado. El comité de auditoría de Margaret nunca vio el cambio. Alguien había puesto una fecha anterior en un documento que no podía completar legalmente la transferencia.
Al mediodía, el costo de la decisión de Wallace se estaba haciendo real. Apex Healthcare suspendió administrativamente su pago trimestral. Esto no canceló el contrato, pero impidió que millones de dólares llegaran a Vertex hasta que se resolviera el problema de continuidad. La aseguradora cibernética envió un aviso de reserva revisando si Vertex había incumplido las condiciones de control requeridas para la cobertura total. Luego, el comprador pospuso una reunión de diligencia debida de alto nivel. Su abogado preguntó si mi salida modificaba alguna promesa que Vertex ya había hecho sobre empleados clave, fallas de control o reclamaciones por represalias. Dentro de Vertex, los líderes financieros comenzaron a preguntarse si otros clientes podrían tomar la misma medida. Nadie tenía una respuesta clara porque Wallace había destituido a la persona que coordinaba esa revisión. Wallace aún podría haber corregido la información. No lo hizo. A la 1:40, firmó una certificación que indicaba que no se había producido ninguna interrupción material y que ningún funcionario de control había sido destituido indebidamente. Utilizó la aprobación de Richard de un amplio plan de reducción de costos como respaldo. Ese plan permitía ahorros departamentales. No me mencionaba. No aprobaba mi despido. No canceló los contratos con los clientes ni las normas de la junta directiva. A las 2:15, Margaret me pidió formalmente que presentara pruebas. Envié un paquete organizado. Incluía mi memorándum de objeción, la política que requería la aprobación de la auditoría, la carta de despido, el cronograma y la descripción del puesto de Julian con las funciones copiadas de mi puesto. No incluí insultos, ni conjeturas, ni lenguaje emotivo, los documentos no requerían mi ayuda. Esa misma tarde, Richard le pidió a Wallace la autorización específica que demostrara que había aprobado mi destitución. Wallace le envió el plan general de costos. Richard lo leyó y luego hizo una segunda pregunta, ¿dónde se mencionaba a Jonathan Dance? No hubo respuesta. Por primera vez, el director ejecutivo comprendió que Wallace no solo había tomado una mala decisión, sino que había usado el nombre de Richard para ocultarla. A la mañana siguiente, Vertex ya no fingía que el problema era menor. El asesor legal externo emitió una orden de retención legal en toda la empresa. Cada correo electrónico, borrador de informe, nota de reunión, mensaje de chat e historial de documentos relacionados con mi despido debía conservarse. Nadie podía borrar nada. Esa simple instrucción cambió el ambiente en la planta ejecutiva. Ya no era un asunto interno. Quienes habían hablado con ligereza ahora elegían cada palabra con cuidado. Quienes habían seguido a Wallace sin hacer preguntas comenzaron a revisar sus bandejas de entrada. El director financiero preparó una estimación de riesgo de emergencia. Una venta retrasada también debilitaría la confianza de los prestamistas, encareciendo los préstamos ordinarios justo en el momento en que Vertex podría necesitar efectivo adicional. Si Apex Healthcare mantenía su pago en espera, si la aseguradora limitaba la cobertura y si el comprador retrasaba el acuerdo, Vertex podría enfrentar un grave problema de liquidez en cuestión de semanas. Richard me llamó de nuevo. Esta vez Claire se unió a la llamada junto con el asesor legal externo de Vertex. Richard sonaba cansado. Me pidió que le dijera qué tenía que suceder para solucionar esto. No hice exigencias. Expliqué los términos del contrato en un lenguaje claro. Vertex necesitaba un responsable de continuidad cualificado. La transición tenía que ser verificada. Los clientes debían recibir notificaciones corregidas. La junta debía confirmar que mi remoción no se usó para ocultar un riesgo conocido. Richard preguntó si los clientes podrían revisar la solución y decidir si liberar sus retenciones si hacíamos eso. Hizo una pausa. Luego preguntó si regresaría por 30 días y los ayudaría a estabilizar la situación. Claire me miró a través de la pantalla de video, pero no respondió por mí. Dije que consideraría un regreso temporal bajo 3 condiciones. Reporto directamente al comité de auditoría. Por este trabajo recibo protección por escrito contra represalias y tengo autoridad para corregir cualquier declaración que sea falsa o incompleta. Richard guardó silencio. Luego preguntó si reportaría a Wallace. Dije que no. La respuesta fue tranquila, pero puso fin a esa parte de la conversación.
Wayase reaccionó exactamente como esperaba. Empezó a decirles a los ejecutivos que yo había diseñado el marco de continuidad para que fuera imposible reemplazarme. Afirmó que el sistema le daba demasiado control a un empleado y que ahora lo estaba usando en contra de la empresa. Los registros demostraban lo contrario. Las actas de la Junta de 7 años atrás documentaban por qué se creó el marco después de la interrupción del servicio. El diseño final había sido revisado por el Departamento Legal, Operaciones, asesores de seguros y representantes de clientes. Aún más perjudicial para Wallace, los archivos de renovación de clientes mostraban que había elogiado la cláusula de persona clave solo 6 meses antes. En un correo electrónico, la describió como una sólida característica de confianza que ayudó a asegurar la renovación de Apex. Había celebrado la cláusula cuando generó ingresos. Ahora la consideraba obsoleta porque lo exponía. La auditoría interna descubrió algo peor. 2 días antes de mi despido, Cynthia había enviado un correo electrónico al Departamento de Tecnología de la Información preguntando si las notificaciones automáticas vinculadas a mi cuenta podían retrasarse hasta el final de la semana. El Departamento de Tecnología de la Información se negó. El sistema no podía modificarse sin aprobación legal porque las notificaciones formaban parte de un proceso de control formal. Ese mensaje era importante porque demostraba que Cynthia sabía que se alertaría a terceros. No le sorprendió que el teléfono de Rachel empezara a sonar. Había intentado que las llamadas llegaran más tarde. La sala de juntas estaba más fría de lo que recordaba. Una larga mesa de nogal atravesaba el centro, pulida con tanto brillo que cada rostro se reflejaba en ella. Rachel estaba sentado a la cabecera. Margaret estaba sentada a su derecha con una carpeta abierta frente a ella. Wayase, Cynthia, Julian, el director financiero, el asesor externo y 2 miembros de la junta ocupaban los asientos restantes. Claire estaba sentada a mi lado. 3 grandes pantallas mostraban al equipo legal del comprador y a los representantes de nuestros principales clientes. Adeline Cross, de Apex Healthcare, apareció en la pantalla central, tranquila e indescifrable. Wallace me miró como si yo fuera la acusada. Margaret abrió la reunión. Declaró que estaban allí para establecer los hechos relacionados con mi despido, los avisos de continuidad que siguieron y la veracidad de las declaraciones hechas posteriormente. Se volvió hacia mí y me pidió que comenzara con la cronología. No empecé con insultos hacia Wallace. No mencioné la caja de cartón ni al agente de seguridad. Comencé con las fechas. Expliqué cuándo me llegó el informe de preparación para la adquisición. Mostré las páginas que contenían pruebas de desastre incompletas, cifras de servicio infladas y aprobaciones con fechas que no coincidían con los registros de revisión. Luego describí la solicitud de mi firma por parte de Wallace. Indiqué que me había negado porque el informe no era preciso. Wayase se inclinó hacia adelante y argumentó que me había negado a respaldar un proceso empresarial crítico. Le respondí que me había negado a certificar hechos que no podía verificar. Margaret levantó una mano y le pidió que me dejara terminar. Continué mostrando mi objeción protegida a la Junta, la solicitud de contratación de Julian creada antes de mi despido y el correo electrónico de Cynthia preguntando si se podían retrasar los avisos automáticos. Finalmente, mostré la carta de despido que afirmaba que mi puesto había sido eliminado. Cynthia habló rápidamente, insistiendo en que el puesto había sido eliminado y las funciones se habían distribuido. Margaret pasó la página y señaló que la solicitud de contratación asignaba esas funciones a Julian con un título superior. Cynthia apretó la boca. Wallace intervino, declarando que la empresa tenía todo el derecho a reestructurarse y que yo había utilizado mis relaciones personales con los clientes para crear pánico y castigar a Vertex. Evelyn Cross respondió antes de que yo pudiera. Le informó a Wallace que Apex no actuó porque yo los contacté. Actuaron porque Vertex había recibido el aviso requerido. Wayase miró la pantalla mientras Evelyn continuaba. Explicó que su acuerdo les daba el derecho de suspender el pago después de una salida imprevista del responsable de continuidad designado y que habían cumplido el contrato. Wayase afirmó que yo lo había alentado. Evelyn respondió que no, afirmando que mi profesionalismo era la razón principal por la que no habían rescindido el acuerdo.
La sala quedó en silencio. Margaret se dirigió al memorándum de delegación. Le preguntó a Julian si había sido certificado antes de que yo fuera destituido. Julian miró fijamente la mesa y dijo que no. Ella le preguntó si le habían informado que las aprobaciones estaban completas. Él tragó saliva y dijo que Wallace le había dicho que podían completarse más tarde. El abogado externo mostró el historial del documento en la pantalla. El memorándum que nombraba a Julian como mi sucesor se había creado después de que Wallace ya hubiera afirmado que la transición estaba completa. La voz de Wallace se endureció, alegando que esto se estaba presentando fuera de contexto. El abogado del comprador interrumpió con una pregunta. ¿Era cierta la declaración de Vertex de que ningún funcionario de control clave se había marchado cuando se hizo? Todos miraron al director financiero. Se ajustó las gafas y dijo que no. Esa sola palabra cambió el rumbo de la sala. Richard se giró hacia Wallace y afirmó que nunca había aprobado mi despido. Wallace pareció atónito y argumentó que Richard sí había aprobado el plan de costos. Richard aclaró que había aprobado los objetivos de ahorro, no esta decisión, y que no había autorizado a Wallace a usar su nombre como si lo hubiera hecho. Wallace intentó hablar de nuevo, pero Richard levantó la mano y retiró su apoyo a la explicación de Wallace. La junta se reunió brevemente a puerta cerrada. Clyde y yo esperamos en una sala de conferencias más pequeña. 15 minutos después, Margaret nos llamó. La junta había votado a favor de destituir a Wallace de toda autoridad operativa de inmediato. Cynthia fue puesta en licencia mientras se llevaba a cabo la investigación. Wallace se puso de pie lentamente. El guardia de seguridad que esperaba cerca de la puerta era el mismo hombre que me había visto recoger mis cosas de la oficina. Por un breve instante, Wallace lo miró, luego me miró a mí. No dije nada. Salió de la sala de juntas sin la confianza con la que había entrado. Margaret se giró hacia mí. Afirmó que los clientes no levantarían sus restricciones sin un plan de solución creíble y que estaban dispuestos a restituirme mi puesto anterior ese mismo día. Miré a mi alrededor. Mi puesto anterior no me brindaba la independencia necesaria para impedirlo. Dije que no volvería a la misma estructura que lo permitía. Por primera vez esa mañana, nadie me interrumpió. Ya no estaban decidiendo si yo debía estar allí. Estaban esperando escuchar mis condiciones, y esta vez me escucharon. 2 semanas después, Vertex completó su investigación. Wallace fue despedido con justa causa. Las conclusiones escritas de la Junta indicaron que había incumplido su deber fiduciario al engañar a los altos directivos, eludir las normas de control, aprobar una historia de transición falsa y firmar una certificación de adquisición inexacta. Sus acciones también expusieron a la empresa a graves riesgos de incumplimiento federal en virtud de las leyes de protección de la información, específicamente en lo que respecta al acceso no autorizado y las modificaciones del sistema por parte de personal no certificado. Cynthia renunció antes de que terminara el proceso disciplinario, pero su renuncia no borró el expediente. Vertex declaró formalmente que mi despido había sido improcedente y estaba relacionado con la objeción protegida que presenté sobre el informe de adquisición. Julian cooperó con la investigación. Admitió lo que Wallace le había dicho y aceptó la responsabilidad por representar un trabajo que no comprendía. Fue destituido del cargo de vicepresidente, pero se le permitió permanecer en un puesto inferior mientras completaba la formación correspondiente. Esa decisión me importó. No quería que todas las personas cercanas a Wallace fueran destruidas. La venganza sin juicio se convierte en otra forma de abuso. Julian había tomado decisiones débiles, pero finalmente dijo la verdad. Wallace había construido la mentira y siguió ampliándola incluso después de conocer el daño. La Junta me pidió que regresara de forma permanente. Esta vez la oferta fue por escrito. Mi nuevo cargo era director de riesgos y confianza del cliente. Para las operaciones diarias, reportaba a Richard. Para asuntos de control protegido, reportaba directamente a Margaret y al comité de auditoría. Recibí un presupuesto aprobado por la Junta, autoridad para detener cualquier certificación de cliente que pudiera demostrar que era falsa y una subvención de capital a largo plazo vinculada a la estabilidad de la empresa en lugar de ventas a corto plazo.
También exigí una regla permanente: ningún ejecutivo podía destituir a un propietario de control importante durante una venta, auditoría o crisis de clientes sin una revisión independiente. La Junta la aprobó por unanimidad. Luego vino el trabajo más duro. Durante 30 días, lideré el plan de corrección que Wallace había afirmado que no necesitábamos. Certificamos a un adjunto capacitado. Completamos las pruebas de desastre faltantes. Corregimos las cifras de servicio y enviamos al comprador un informe completo de lo sucedido. También enviamos notificaciones honestas a cada cliente afectado. Apex Healthcare levantó la retención de pago después de revisar el plan corregido. La aseguradora cibernética restableció la cobertura total una vez que se verificaron los controles faltantes. El comprador continuó con la adquisición, pero a un precio más bajo. Algunos ejecutivos se quejaron de que la honestidad le había costado dinero a Vertex. Les recordé que el riesgo ya existía. La honestidad no había provocado la pérdida, sino que había evitado que fuera mucho mayor. Vertex sobrevivió. Quienes intentaron ocultar la verdad no conservaron su poder. La política revisada ahora llevaba mi nombre. Lo prefería así. Unos buenos controles deberían proteger a las personas incluso después de que quien los diseñó haya abandonado la empresa definitivamente. Un día, un mes después de mi regreso, Richard convocó al equipo directivo a una reunión general de la empresa. Se paró a mi lado en el escenario y corrigió el anuncio de Wallace. Afirmó que mi salida no formaba parte de una reestructuración planificada y que mi despido había sido improcedente. Le dijo a la empresa que mis acciones protegían a Vertex, a sus clientes y a sus empleados. Luego se giró hacia mí y se disculpó. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Acepté la disculpa, pero no pretendí que lo arreglara todo. La confianza se recupera más lentamente que un título. Aún así, mi verdadera victoria no fue que Wallace perdiera su cargo ni que Cynthia perdiera el suyo. Fue saber que el siguiente empleado que se negara a firmar un informe falso no tendría que enfrentarse solo a esa situación. Varios meses después, utilicé la misma sala de recursos humanos con paredes de cristal para capacitar a nuevos gerentes sobre represalias y fallas de control. La mesa seguía igual. La puerta seguía igual. El reloj de pared seguía colgado sobre la silla donde Cynthia me había dicho que tenía 10 minutos para irme. Por un momento, pude ver esa mañana de nuevo. Guayase apoyado contra la pared, el guardia de seguridad junto a la puerta, mi carta de despido esperando junto a un bolígrafo sin usar. Entonces el reloj marcó las 9:23. Recordé los teléfonos que empezaban a sonar en el pasillo ejecutivo. Cynthia esperaba que desapareciera antes del minuto 10. En cambio, el sistema que ella intentó evitar había impuesto la verdad en todas las salas importantes. 9 minutos después de que me sacaran, la empresa empezó a darse cuenta de cuánto de su seguridad dependía del hombre al que había tratado como un jefe. Ahora, cuando hablaba, nadie miraba el reloj.